El significado de las palabras es muy importante para entender lo que dice otra persona. Si una persona entiende algo diferente por la misma palabra, pues no hay comunicación posible. Por ejemplo, si mi esposa me está acompañando a ver un partido de fútbol y dice el narrador, peinó el balón, lo mató con el pecho, le hizo un túnel, se enfiló a la media luna, pero el defensa se le barrió con los tacos por delante y le dio un planchazo. Dice, no entendí, pero nada, no entiendo lo que dices. Pero, y son palabras que son en un idioma que entiendes, el mismo idioma, pero cuando eso mismo se dice en otro idioma, pues parece que estamos perdidos. No entiendo, como decimos, ni jota, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 11, vamos a ver lo que pasó aquí con esta confusión de los lenguajes, de los idiomas. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Hasta ahí vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra, por esta palabra que tú nos has dado de una manera que la podamos entender, de una manera que podamos tener comunión contigo, entender lo que tú quieres decirnos, porque nos has dado de esta manera nuestro idioma que podamos entender, Señor. Ayúdanos a discernir lo que tú tienes para nosotros, lo que nos quieres mostrar y enseñar a través de este episodio de Babel, y obra en nosotros para que pues esta palabra tenga un fruto de llevarnos a ti, de acercarnos más a ti, conocerte más y anhelar tu compañía. Haz tu obra, Señor, en nosotros, que sea para nuestro bien y para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, Noé y sus hijos, los únicos sobrevivientes al diluvio, al bajar
del arca recibieron la bendición de Dios, que les dijo lo que debían hacer. La tierra tenía que volver a poblarse. En Génesis 9 se bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron hijos después del diluvio. En el capítulo 10 está un recuento de los descendientes de cada uno de esos tres hijos de Noé y se nos da a conocer las naciones que formaron y los lugares a los que fueron. Aquí en esto que leímos se nos dice que esto no ocurrió de inmediato. Ahí en el capítulo 10 vemos el resultado de la distribución de la población en diferentes territorios, pero no se nos dice ni por qué ni cómo las familias llegaron cada una a esos diferentes lugares. La respuesta está aquí, en este capítulo. Primero vemos que estaban todos unidos, y estaban unidos en rebeldía. Dicen los versículos 1 y 2: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En un principio, como parece lógico, todos los habitantes de la tierra que eran descendientes directos de Noé, hablaban todos el mismo idioma, que era el que habían aprendido en sus familias. Sus hijos lo transmitieron a sus propios hijos. No sabemos qué idioma era, pero el punto importante es que existía un solo idioma para todos. Todos podían comunicarse entre sí sin ningún problema. Noé y sus hijos bajaron del arca en el monte Ararat. Es de suponer que empezaron a vivir en los lugares cercanos a este lugar del monte, y al crecer en número ya no fue conveniente que habitaran en las alturas del monte. Entonces decidieron emigrar. Dice que salieron de oriente, se alejaron del lugar donde estaba el arca y hallaron una extensa llanura que estaba entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, lo que era conveniente por la presencia de agua. En este lugar, la llanura de Sinar, es donde Nimrod comenzó su reino. En este capítulo 11 no se le menciona por su nombre, pero él fue el que construyó la ciudad de Babel en esta tierra, y es el que había tomado el lugar de gobernante, de rey. Dice en Génesis 10:10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, hablando de Nimrod. Dice el versículo 3 de nuestro capítulo: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo en fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Las instrucciones de Dios para los hijos de Noé fueron que tomaran posesión de la tierra que les ponía delante. Se las entregaba como un don para que vivieran con todo lo que necesitaban. Sin embargo, vemos que todos en conjunto se pusieron de acuerdo para ir en contra de la voluntad de Dios, una voluntad que ellos conocían. No era una sugerencia que podían ir a la tierra, era una orden. El propósito de Dios era que ocuparan toda la tierra. La historia de Noé es una historia de obediencia, de seguir las instrucciones de Dios fielmente. Construyó el arca en 120 años y por su obediencia él y su familia fueron salvados del diluvio. Poco tiempo después, el pecado que había en ellos se manifestó, incluyendo al fiel Noé. La descendencia de su hijo Cam
quedó bajo maldición cuando por su pecado quedó en evidencia que no pertenecía a la simiente de Dios, era de la simiente de la serpiente. Su descarado pecado lo demostró. A partir de ahí, la humanidad regresó a un estado de convivencia entre los dos únicos pueblos que existían, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. No hay diferencia de razas, no es por ningún rasgo físico, por estatura, color de piel, es una diferencia espiritual. Los que creen en Dios y por su fe son hijos de Dios, y los que no creen y por lo tanto, como consecuencia de no creer, no obedecen sus mandatos y se oponen a él. Su padre es el diablo. Los dos pueblos vivían juntos, como había sido con los hijos de Adán y Eva, primero con Caín y Abel, después con Set y los descendientes de Caín. La separación que hubo entre los dos pueblos no fue duradera, aunque en un principio Caín se apartó y se fue lejos, los pueblos se volvieron a juntar, y esa fue la causa de que la maldad se extendiera, se corrompiera toda la tierra y tuviera que venir el diluvio para limpiarla. Aquí estaba la humanidad unida en la llanura de Sinar, viviendo juntos bajo la influencia del poderoso Nimrod. Habían absorbido su manera de pensar y de vivir. Se sentían más fuertes y seguros, unidos, y decidieron mantenerse así. Fueron negligentes en poseer la tierra que Dios les había dado. Se creyeron más sabios que Dios, decidieron hacer lo que pensaron que era mejor para ellos. Desde Noé habían pasado 5 generaciones. Uno de los hijos de Sem, llamado Arfaxad, engendró a Sala, Sala engendró a Eber. Cuando nació uno de los hijos de Eber, Peleg, que significa división, se repartió la tierra, dice Génesis 10:25, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Octán. En ese tiempo, 5 generaciones, pasaron alrededor de 100 años, que son relativamente pocos. Pero la humanidad estaba ya influenciada de una manera de pensar contraria a Dios. Noé todavía vivía, porque dice la Biblia que vivió todavía 350 años después del diluvio. Posiblemente Eber y su familia no participaban de la rebeldía, pero la inmensa mayoría estaba de acuerdo. Querían un reino terrenal próspero y fuerte que les diera seguridad. Es asombroso lo rápido que puede cambiar la manera de pensar de una sociedad. En nuestra sociedad, los puntos de vista que tenemos ahora sobre el matrimonio, el aborto, la eutanasia, eran impensables hace unos pocos años. Hemos visto a lo largo del libro de Génesis que la maldad crece fácilmente. Aquí todos se unieron para lograr su propio objetivo. En lugar de expandirse en la tierra bajo la protección divina, planearon hacerse fuertes y hacer la guerra contra Dios. Se alentaron unos a otros para desobedecer. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo en el fuego. En esa tierra, en la tierra de Sinar,
no abundan las piedras como en otros lugares, pero eso no les importó. Resolverían esa dificultad con su ingenio. Estaban determinados a seguir con sus planes sin importar el esfuerzo y los recursos que se tuvieran que utilizar. El ladrillo cocido dura mucho más que el de barro y el asfalto es un cementante duradero. La determinación de cocer sus ladrillos bien y de usar el mejor mortero refleja su preocupación por una construcción durable. Buscaban seguridad a través de su propio ingenio y esfuerzo, en vez de buscarla a través de la fe en Dios. Los seres humanos frecuentemente olvidan sus propias limitaciones y ambicionan más de lo que pueden controlar. Siempre desean más. Persiguen las cosas del mundo, acumulando riquezas y estatus. Perdiendo de vista su propia naturaleza, aspiran a llegar tan alto que caen hasta las más hondas profundidades. Los constructores de ciudades, tanto antes del diluvio como después, fueron los rebeldes que querían dominar y sobresalir, como Caín y Nimrod. A los que servían a Dios les era suficiente vivir en tiendas. Si recordamos, Noé estaba en medio de su tienda. Más adelante, Abraham, el rico, nunca tuvo una casa, habitaba en tiendas. Era un peregrino en este mundo. Así ha sido desde el principio. Hay quienes confían en sus posesiones terrenales antes que confiar en Dios. Confían solo en lo que tienen en sus manos, sin querer darse cuenta que entre más aprietan sus tesoros, más se les escapan entre los dedos. Es como querer retener el agua en las manos apretándola. La mayoría de las circunstancias para que alguien se enriquezca están fuera de su control. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Tenían en mente una gran ciudad en la que pudieran habitar todos juntos. No querían ir a vivir a otros lugares. También querían edificar una torre que su parte más alta llegara al cielo. Con eso estaban desafiando a Dios. En el que fue el territorio de Babilonia, todavía existen construcciones llamadas zigurats, que son grandes torres escalonadas de diversas formas, a veces en forma de pirámide, y en muchas culturas alrededor del mundo, incluyendo nuestro país, hay estructuras parecidas, con muchos escalones para subir muy alto. Son como réplicas de la Torre de Babel, pero el significado es un significado religioso, de majestad, de estar en lo alto, arriba, dominando. Es posible que la frase que llegue al cielo sea una referencia a una estructura muy alta, como los rascacielos modernos, y no literalmente que pensaran que su torre podía llegar al cielo. Los pueblos antiguos de estos lugares adoraban a los astros. Las luces celestes eran para ellos dioses. Las torres se construían y la parte alta tenía como una plataforma
para observar el cielo. Eran lugares donde adoraban a sus dioses y ahí los buscaban. Su gran torre demuestra la ambición de estos hombres para cerrar el espacio entre el reino humano, la tierra, y el divino, el cielo. Es una ambición rebelde, muy parecida a la ambición del hombre y la mujer en el huerto del Edén. Ellos querían alcanzar sabiduría. La tentación que Satanás puso delante de Adán fue que si desobedecía a Dios, si comía del fruto del árbol del bien y del mal, sería como Dios. Satanás mismo siempre quiso ocupar ese lugar y la tentación quedó grabada en la mente del hombre. Y hoy cada hombre desafía a Dios con su incredulidad y confiando en lo que Él quiere, en lo que Él piensa, en lo que cree que puede hacer. El rey de Babilonia representa los poderes hostiles hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. La torre expresaba el deseo de reinar sobre todo el mundo, como lo hacía Dios. Dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, los versículos 13 a 15, aquí se está dirigiendo al rey de Babilonia, pero es ese poder que está atrás de este rey de Babilonia, que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quería ser como el Altísimo y ser como Él, pero no en santidad, sino en poder, en posición, en altura. Estos hombres se negaban a verse como simples criaturas que se arrastraban en la tierra y acordaron subir hasta el cielo por un medio que no existía, pero que ellos construían. Su objetivo era hacerse de un nombre, de fama, de prestigio, que fuera siempre recordado, de lo que se hablara después. Querían que se supiera lo que ellos habían logrado, que quedara ese monumento como un legado a la humanidad, que no sería otra cosa que un homenaje a su orgullo, ambición y necedad. Ya antes Caín había edificado una ciudad que fue el inicio de una civilización enemiga de Dios. Hubo después varones de renombre que destacaron por su maldad. No lograron su objetivo. Sus nombres fueron borrados de la historia. No se conoce ninguno de los nombres de esos hombres que construyeron la torre de Babel. El que un nombre sea engrandecido no depende del hombre, depende de la voluntad de Dios. Él fue el que decidió engrandecer el nombre de Abraham. Y no era por Abraham, era por el que venía después de Abraham. Lo dice en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La ciudad, la torre,
y el nombre que querían tener eran para que en caso de ser dispersados, volverse a reunir ahí, en ese punto, junto a esa torre, ahí donde se habían establecido, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo que era en abierta desobediencia al mandato de llenar la tierra. Dios les dijo: vayan y llenen la tierra. Y ellos dijeron: no iremos, nos quedaremos juntos y formaremos un imperio. Vamos a hacer ladrillos y construir una ciudad capital que sea nuestro centro y una torre que se vea desde cualquier punto. El rey o emperador, desde lo más alto de la torre, tiene a los demás a sus pies, bajo su vista y bajo su control. Quieren competir con Dios. Es privilegio de Dios ser el monarca universal, Señor de todo y Rey de reyes. El hombre que lo intenta pretende subir al trono de Dios, que no dará su gloria a otro. Dice el Salmo 2, empieza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En el versículo 5 vamos a ver que fueron confundidos. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La torre de Babel representa la falsa religión, la manera humana de llegar al cielo, los medios propuestos por el hombre para llegar a Dios, no precisamente para servirlo, adorarlo y honrarlo, sino para pretender tomar su lugar. La religión humana empieza por no creer en Dios. Se dice que se cree en Dios, pero no en el Dios que se revela a sí mismo, sino en un Dios creado por la imaginación de la mente humana. Un Dios que se pone al servicio del hombre, un Dios al que se puede manipular para que haga lo que el hombre quiere. Los hombres adoraron al sol, a la luna, a los astros, a los animales, hasta los árboles, o imágenes que ellos mismos hicieron, a veces imágenes de monstruos. Así fue en las religiones de Babilonia, en Egipto, o los cananeos. También en muchos lugares del mundo, aquí en las culturas prehispánicas. La revelación de Dios enseña al hombre que todos ellos, animales, plantas, lo que ellos hagan, son criaturas. Fueron hechos, por lo que no pueden ser Dios y no deben ser adorados. Los ídolos no se limitaron a criaturas de las que también forma parte el hombre. Los emperadores egipcios, romanos, muchos otros, ellos mismos fueron considerados dioses. Además están los dioses personales. La mayoría de los seres humanos son su propio Dios y ponen en ellos mismos la confianza.
se creen sabios para decidir lo que deben creer o lo que no, a qué Dios deben adorar, qué ídolo seguir. Una persona puede idolatrar el poder y el prestigio como Nimrod, o el dinero en el que muchos ponen su confianza, o filosofías como el humanismo, el ateísmo, o incluso la ciencia. Además de no creer en el Dios verdadero, no se cree a Dios, no se cree lo que dijo, lo que reveló acerca de sí mismo. Se prefiere creer la mentira. Ese fue el principio de la caída en Edén. Por supuesto que creían en Dios, pues lo veían y hablaban con Él, pero no creían a Dios. Es diferente. Dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cualquiera que sea el Dios adorado, querer creer en cualquiera de ellos y poner en eso la confianza, lleva a la desobediencia al Dios verdadero. Dios les dijo: vayan y llenen la tierra. Ellos dijeron: no iremos, aquí nos quedaremos, estaremos seguros, seremos fuertes, poderosos. De la misma manera que Dios le dijo al hombre: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre dijo: sí comeré y seré como Dios. Cuando el hombre pecó por primera vez, Dios demostró que por su pecado la tierra sería maldita, pero al mismo tiempo demostró gracia. No murió en ese momento como merecía. Dios mismo cubrió su vergüenza, su desnudez, con la piel de una víctima inocente. Así le mostró la manera de acercarse a Dios y de llegar al cielo. Era por medio del pago del castigo por el pecado, que es la muerte. Pero Dios haría todo, sería por gracia. Le reveló al hombre que sería por un descendiente de él que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso era lo que Adán debía creer, igual que su hijo Set y los hijos de Set, Noé y sus hijos, y los hijos de los hijos de ellos, todos los demás. La única manera de llegar al cielo era a través de ese descendiente, que nosotros sabemos que es Cristo. Él es el único camino, el único medio para llegar a Dios y ser salvado del pecado, que es la causa de la condenación del hombre. No hay otra manera. No es por medio de construir una torre. No hay ninguna obra humana que sea ni siquiera un poco útil para acercarse a Dios. Lo mejor que el hombre puede hacer es abominación delante de Dios, porque está contaminado por su pecado. Por eso, solo la obra de Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y vivió en el mundo sin pecado y se entregó, es el medio, el único medio, y es suficiente. No se necesita nada más, nada adicional. Dio su vida para pagar por pecadores y librarlos completamente del castigo y de las consecuencias del pecado. Desde su trono, en lo más alto, Dios vio la necedad
de los hombres. Habían empezado a dar forma a su idea, construir esa torre que llegara al cielo, y nada los haría desistir. Descendió a ver la ciudad. Esa es una manera de hablar de acuerdo a la naturaleza humana. Dios no tenía que ir a ningún lugar, no tenía que ir de un lugar a otro para ver lo que los hombres estaban edificando. Esta expresión tiene algo de ironía, de burla. La gran torre que les daría un gran nombre era, a los ojos de Dios, tan pequeña, tan insignificante, que tenía que descender para poder ver, para poder observar. Sin embargo, su motivo, el motivo por el que la construían, no es insignificante para Dios. Su ambición, su orgullo, es querer llegar al reino celestial por sus propios medios. Y Dios detesta el orgullo. El orgulloso será humillado, será abatido. Dice el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se habían unido todos los seres humanos alrededor de sus planes. Su objetivo era engrandecerse, hacer una obra colosal que los mantuviera juntos para que no fueran dispersados. Querían hacer al hombre el centro de todo, que el hombre fuera más importante que Dios. Humanismo puro. Como todos hablaban el mismo idioma, se comunicaban fácilmente y podían sumar sus conocimientos y recursos. Parecía que no había obstáculo para que hicieran otros planes futuros y lograran todo lo que se propusieran. Su naturaleza caída los llevó a rebelarse contra Dios, a pesar del tremendo juicio que fue el diluvio. Todos unidos en contra de Dios. Eso resultaría en una maldad como la que trajo el juicio del diluvio. En su misericordia, Dios decidió detenerlos. Seguir luchando contra su hacedor no podía traer nada bueno. Dicen los versículos 7 y 8. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Descendamos y confundamos. Es una forma plural de hablar, muy parecida a cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1. O he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3. Dios toma consejo consigo mismo. La rebeldía humana dice: vamos. La acción divina: descendamos. Y eso los frustra. Dios no necesitó de un terrible juicio como el diluvio. Simplemente hizo un cambio en la mente de los constructores.
Ya no podían entender el lenguaje de sus compañeros y ya no podrían trabajar juntos. Hubo desacuerdos y luego desconfianza y tuvieron que separarse. Dios ejerce su soberanía y control sobre todo, aún sobre la naturaleza caída del hombre. E hizo lo que había decidido desde el principio. El hombre fue por toda la tierra. Quedó dividido geográfica y lingüísticamente. Los descendientes de Noé se estaban alejando del Dios verdadero. Algunos sin darse cuenta, pero la mayoría queriendo estar lejos. Dice el versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión. En la ciudad que construyeron para no ser dispersados, quedaron confundidos. Ya no pudieron comunicarse. Ese fue el método más efectivo que podía haber. Aún hoy, la barrera del idioma separa más a los pueblos que las fronteras. China está muy lejos, pero si estuvieran aquí unos chinos estaríamos separados de ellos. Ellos se juntarían y se irían al barrio chino. A través de los siglos, la humanidad ha continuado separada. El idioma es uno de los grandes obstáculos para la unión mundial. Ha habido intentos de crear un lenguaje universal, que se llama Esperanto o algo así, pero hasta ahora pues no ha tenido éxito, es solo un sueño. Frente a la confusión de lenguas en Babel, el día de Pentecostés, como narra el libro de Hechos, el Evangelio fue predicado en todos los idiomas. Personas de diferentes naciones, de diferentes lugares, congregadas en el mismo lugar, pudieron entender. Ese día Dios presentó su respuesta a la Torre de Babel. Le dijo a la humanidad: tengo buenas noticias para ti. Vengo a ti con este evangelio proclamado en tu propio idioma. El evangelio es para toda la humanidad. Y el propósito de aquel milagro de la predicación en muchos idiomas en el día de Pentecostés era que la humanidad supiera que Dios había dado respuesta a lo sucedido en la Torre de Babel. Él posee la salvación para el ser humano. La redención prometida en la simiente de la mujer se llevó a cabo en la cruz, cuando Jesucristo, su Hijo, murió y luego resucitó de los muertos. Ya no es necesario que nadie realice esfuerzos o trate de conseguir o lograr su propia salvación. Cada ser humano puede escuchar el mensaje de Dios en su propio idioma y volverse a Él. Hoy la Biblia ha sido traducida a casi cualquier idioma
o dialecto que existe, solo por la gracia de Dios. Termina ahí ese pasaje y hay un cambio aparente. Dice de Sem a Abraham. Vamos a leer el versículo 10 y luego del 24 al 26, nada más de este capítulo 11. Dice el versículo 10: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Versículo 24 dice: Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí en estos versículos tenemos otra vez la genealogía de Sem. En el capítulo 10, cuando Moisés da cuenta de los hijos de Sem, nombra a los hijos de Eber. Peleg, llamado así porque dice en su tiempo se dividió la tierra, dice su hermano Joctán. Luego da a conocer a los hijos de Joctán y se detiene en la genealogía sin nombrar a los hijos de Peleg. En este capítulo retoma la genealogía de Sem y vemos cómo va a desarrollar ahora la genealogía por Peleg hasta llegar a Taré, culminando con Abraham, su hijo. Aquí vemos que la vida de los hombres se va acortando. Tienen hijos relativamente jóvenes. Sin embargo, Abraham recibió la promesa de un hijo ya con edad avanzada. El hijo lo tuvo cuando él tenía 100 años. Un hijo impensado, imposible. La promesa cumplida. El puente entre la historia de la Torre de Babel y la historia de Abraham es la genealogía de Sem. En medio de la rebeldía humana, vemos que Dios no ha cambiado su propósito. El hombre es dispersado, pero todo apunta a la simiente prometida. Ya no se menciona lo que pasó con los otros seres humanos. Se enfoca en esta línea. Nunca se pierde la línea que cruza toda la Biblia en forma directa hasta llegar a la cruz de Jesucristo. Ese es el objetivo de la historia de las genealogías. De la dispersión de las naciones desde Babel, cuyos resultados en el capítulo 10, la historia se centra en el linaje de Sem, el hijo de la bendición de Noé. Mientras el mundo se hunde en la confusión, Dios obra en silencio para cumplir su promesa. Aunque dispersó a las naciones, está pendiente de ellas, y su propósito para ellas debe llevarse a cabo a través de su pacto con un hombre concreto y sus descendientes. Todas las naciones van a ser bendecidas a través de esta línea. Un hombre de fe, Abraham, el único que es llamado amigo de Dios. A través de él se realiza el plan de Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra. Hacia atrás
procedía de Taré, de Sem, de Noé, hasta llegar a Adán. Pero hacia adelante seguirán Isaac, Jacob, llegando a las generaciones de David y siguiendo hasta un hombre llamado José, casado con María, que dio a luz a Jesús, a Jesucristo, proclamado como Señor, el segundo Adán. En él se alcanza la promesa hecha a la mujer de un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es quien se ofrece en sacrificio como el Cordero de Dios. En él la bendición de Abraham recae sobre todas las naciones. Tal vez tú estás en lo alto de la torre que edificaste, confundido, porque tus orgullosos planes se frustran una y otra vez. Parece que en lo que pusiste tu confianza no te la puede dar. En lo que tienes temor del hombre, de lo que te pueda hacer el hombre, del coronavirus, de lo que sea. No tienes confianza. En eso que pusiste tu confianza no te la puede dar, no te puede dar seguridad, ya sea una persona, un trabajo, carrera, posesiones terrenales o dinero. Tus propios méritos no te alcanzan. Deja ya tu orgullo. No eres el centro del universo. Ríndete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo vuelve a estar en el centro, las vidas se sanan, y también las familias y las comunidades. La cruz de Cristo es el verdadero árbol de la vida, y en él hay sanidad para las naciones, hay sanidad para las familias, hay sanidad para ti. Dice Apocalipsis 22, versículos 2 y 3. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Esa maldición que entró por el pecado será erradicada. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. En Pentecostés, en el inicio de la iglesia, cuando los hombres de muchas naciones escucharon en su propio idioma los poderosos hechos del que en ese momento estaba sentado en el trono, lo más alto del cielo, a donde ahora podían tener acceso, no por ellos, sino por lo que hizo aquel que había descendido desde el cielo a ver la miseria humana, había visto sus miserables y pequeñas obras y los había rescatado. Es la señal de que el juicio de Babel había terminado. Esa es la esperanza a la que nos lleva la genealogía de Abraham, en la que Dios tiene el propósito de restaurar a la humanidad dividida y dispersada en una sola nación, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, unidos con los seres celestiales
alrededor del trono, iluminado por un arco iris, cantando alabanzas al Cordero. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a voltear nuestros ojos a nuestra verdadera esperanza, a no confiar en lo que nosotros hicimos o en lo que dejamos de hacer. En realidad nada de lo que nosotros nos propongamos está fuera de tu control. Tú lo has decretado todo. Que no nos culpemos ni culpemos a los demás, Señor. Que podamos acudir al único medio que nos puede elevar de nuestra miseria. Que podamos ir a Cristo. Que en Él confiemos. En Él hay perdón de lo que hicimos y de lo que queremos hacer y no nos sirve, del mal que nos hicieron, de todo está ahí solucionado, en esa bendición que quita la maldición. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, acércanos a Cristo, haznos mirar y ir a Él. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo.